psicólogo, director de la Fundación Abra, y vamos a hablar de un tema recurrente que siempre tenemos acá en la radio, en aire, porque somos una multiplataforma, y que nos preocupa mucho, que es la situación que están viviendo los papás y muchos chicos con respecto al tema del consumo. Pero no hay respuestas, y muchas veces hemos visto hasta mamá y papá llorar en el estudio, porque dice, toco timbres, golpeo puertas y no tengo respuestas. Vamos. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Osvaldo Chiarlo, se dice en inglés, en italiano así, salvo que se diga Chiarlo, pero en italiano sería Chiarlo. Osvaldo, Luis Mino y todo el grupo, Facu González, Alejandra Pautazo, Adriel Driussi, estamos en Aire de Santa Fe. Si no dije bien el apellido, disculpas. Gracias y buenos días. Hola Luis, bueno, muchísimas gracias por el saludo y principalmente por cómo pronunciar el apellido. Es Chiarlo, bien pronunciado. Es que estudié, io imparato la lingua italiana, yo he estudiado la lengua italiana. Imparato. De la parte de Udine, venía mi abuelo. De la parte de yo tengo un lugar más complicado, Sicilia. El sur. Siciliano. Questo ragazzo è molto difficile. Miedito. Bueno, Osvaldo, están los chicos para comentar, para charlar, Adriel, Alejandra, para empezar, y son todos tuyos. ¿Empezamos? Bueno, que arranque Adri, me parece. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. No es la primera vez que hablamos, evidentemente, ¿no? Ya hemos charlado en oportunidades anteriores. Básicamente, yo lo que te quiero preguntar es por el mensaje de Brian en sus redes, por lo que él había comentado. Él habla de una enfermedad. Yo creo que por primera vez, la verdad que he visto cuestiones anteriores que le habían sucedido y que él no se había referido de esta manera. Digo, ¿qué significa con el mensaje que dio en sus redes sociales para expresarse acerca de esto último que sucedió en Morelia? Sí, una de las características que por ahí tiene la problemática del consumo, en aquellos casos, ¿no?, donde la enfermedad va avanzando y la persona no tiene percepción de riesgo, es que lamentablemente las crisis son necesarias para que la persona comience a ser consciente sobre el avance de la enfermedad. Entonces, sí, a Brian yo lo conozco desde hace casi 4 años, es decir, de la primera vez que Brian llegó a Santa Fe, es donde establecimos ahí un vínculo terapéutico, y que un vínculo que nunca se ha cortado, por supuesto con las características que tiene el vínculo terapéutico en aquellos casos donde la percepción de riesgo de la enfermedad es muy baja, por lo tanto el vínculo siempre tiende a tensionarse y gratificarse. Y el hecho de ver, leer, de que él pueda autorreferenciarse como una persona enferma, autorreferenciar que él veía que el sol estaba saliendo, pero que esa ansiedad interna lo desfocalizó de lo que él estaba construyendo en su escenario laboral profesional, son muestras de esa conciencia que vos la estabas marcando, que antes Brian no... ahí el mecanismo de defensa de la negación, de la racionalización, de la justificación, estaban muy latentes, que son propios de este tipo de perfiles. Por lo tanto, sí, a ver, reconocer de que él pueda verse como una persona que tiene una problemática de salud es un paso que muestra también, lamentablemente, la necesidad, en algunos casos, que es que se pueda generar la crisis. Dijo esto porque muchas veces en los consumos problemáticos evitamos la crisis y no nos damos cuenta que el evitar la crisis es evitar un probable cambio favorable. Osvaldo, con respecto a esta situación puntual, ¿no es la misma lo que le había sucedido anteriormente a Brian en su último paso por Colón, ¿no? Esto es totalmente diferente a lo que le pasó en México. ¿Crees que eso es parte de un avance? ¿Crees que eso es parte también de su proceso en su recuperación? Porque todo lo que estamos esperando básicamente es la recuperación. Estamos esperando decir que Brian está recuperado. Digo, ¿qué parte del proceso vos creés que puede llegar a estar? Digo, en la diferencia de lo que
había sido noticia en Santa Fe y lo que hoy es noticia en México con esta ruptura de su contrato en Morelia. Sí, yo lo de Brian preferiría no dejarlo en cuanto al pronóstico como un pronóstico reservado, principalmente por una posición ética y por la exposición pública que tiene y lo que es Santa Fe. No obstante a eso, lo que yo puedo decir es que existen casos, situaciones. Yo hago un comparativo con lo que es el cáncer biológico, es decir, algunos autores presentan la problemática del consumo como un cáncer social. Es más, lo presentan como una pandemia social, que el concepto de pandemia ya hoy estamos todos avisados. Con esta caracterización haciendo una analogía de un cáncer social, existen personas que van a convivir con la problemática. Es decir, esa fantasía del siglo XX, del abstencionismo total o de la cura de la problemática de salud, es algo que hoy en el siglo XXI no sucede, porque hablar de cura en salud mental es confundir el término, porque el término de cura tiene que ver más con un posicionamiento biológico, y la salud mental es biológico, psicológico y sociofamiliar. Por lo tanto, existen situaciones donde las personas desarrollan un consumo problemático, ese consumo problemático evoluciona a una dependencia y lamentablemente las personas terminan conviviendo y finalizando su vida por esta enfermedad. Después existe un gran porcentaje que van transformando su estilo de vida, van abordando la problemática y esto se puede solucionar. Esto vale la aclaración porque en lo de Brian, sinceramente la matriz sigue siendo la misma. Después, por supuesto, están las diferencias en cuanto a lo que son las instituciones deportivas por las cuales fue pasando, pero la matriz sigue siendo la misma. Es decir, hay un gran cúmulo de estrés, una gran exposición en cuanto a lo que se espera de él, en cuanto a lo que es su rendimiento profesional, y cuando existe una dificultad de poder paliar ese estrés, muchas veces el consumo es una autoterapia. Es como una salida, digamos, ¿no? Como un canal por donde sale todo ese estrés que va acumulando. Técnicamente es una salida, técnicamente sería una autoterapia, ¿no? Las personas a corto plazo entienden que ese consumo mitiga ese dolor y sufrimiento, no obstante a largo plazo sabemos cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, yo siempre al ojo acá lo pongo no en la persona, que eso era una de las características también del siglo XX. En el siglo XX la problemática del consumo se ponía el foco solamente en el consumidor. Claro. Hoy en día la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué un jugador de fútbol que tiene una lesión psicoemocional sigue repitiendo un mismo matriz donde juega, mete un gol y luego comienza el proceso activo de la enfermedad? Entonces, yo la reflexión que hago es que nosotros como Estado no abordamos la problemática como hay que abordarla. Por lo tanto, si el Estado no aborda la problemática como hay que abordarla, evidentemente las instituciones que conforman ese Estado siguen el mismo lineamiento. Entonces, las instituciones deportivas no solo que no abordan la problemática del consumo, sino que no entrenan a los jugadores de fútbol a poder estar fortalecidos en cuanto al fracaso y en cuanto a la exposición pública. Peor, porque en vez de haber una continuidad en el seguimiento del jugador como persona, lo que termina haciendo es que frente a la primera crisis se tiene que desvincular, ¿no? Es todo lo contrario. Excelente esa reflexión, porque ese tipo de decisiones, por supuesto, sin malas intenciones, ¿no? Son decisiones que están basadas en objetivos económicos, mercantilistas, materiales, pero ese tipo de intervenciones predispone al estigma de que por sí ya tiene la problemática. Entonces, la pregunta es, el Morelia, por ejemplo, de México, ¿en ningún momento se preguntó o reflexionó de que cuando contrataba a Brian con una lesión psicoemocional tenía que estar un equipo acompañándolo a Brian? Al contrario. Es la primera reflexión que me hago yo. Osvaldo, al contrario, y es más, te aporto información que en base a esto iba a referir a mi pregunta también que tenía para hacerte. Morelia de antemano, no solamente que corta un tratamiento a Brian Fernández, que lo tenía en Buenos Aires, sino que también expuso una serie de cláusulas que ante la primera de cambio iba a cortar el vínculo con el futbolista y no iba a querer saber más nada con el jugador, que
evidentemente fue lo que pasó. Entonces digo, el cuidado también, ¿no? La soledad en la cual también atraviesan estos problemas, estas enfermedades, aquellas personas que son deportistas y que están en las instituciones, ¿no? Porque yo creo que va por ese lado, Osvaldo, yo lo entiendo de esta manera. Personas que son deportistas profesionales y que pertenecen a instituciones, pero en la primera de cambio, la institución es la que te suelta la mano, la que hace un montón de cláusulas en tu contrato para que ante el primer error, o no, llamémoslo de otra manera, lo primero que hace es expulsarte, darte la espalda. No, totalmente de acuerdo acá, y esto que vos presentás no como un error y que automáticamente vos también ya te invitás a reflexionar sobre, en realidad es un síntoma de la enfermedad, claro. Porque si yo como institución deportiva voy a creer que estoy contratando a un jugador de fútbol que está eligiendo como estilo de vida drogarse, y evidentemente yo no lo voy a contratar. O lo contrataré sabiendo de que esa persona se va a drogar y algunos partidos va a rendir y otros partidos no va a rendir. Por lo tanto, con esto lo que yo quiero decir es que uno lo que tiene que apuntar es que cuando va a hablar de un jugador de fútbol que tiene una problemática al consumo, estamos hablando de una lesión psicoemocional, por lo tanto lo que vos vas a hacer es brindarle la cobertura. O sea, si vos tenés un tirón, vas a ir al kinesiólogo, una cosa así. Principalmente en lo que sucede desde la cabeza, ¿no? Porque muchas veces pasan los chequeos médicos y prestamos atención y hacemos foco en la rodilla, en el hombro si es arquero, en el codo si tuvo alguna lesión muscular, pero ¿qué pasa con los que nos mueve a tomar decisiones y los impulsos, que es lo psicoemocional? Sí, y que es fundamental, insisto, no es casual. Nosotros como cultura argentina, como sociedad argentina, aún estamos en proceso de madurar y poder ser consciente de lo que significa aquello que no se ve. O sea, hablar de la autorregulación emocional, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad. Yo he tenido, que a mí me ha quedado anonadado con lo que voy a decir. Entonces, por haber estado acompañando a Brian, saber de que a jugadores de fútbol de primera división se le daba pastillas para dormir porque no podían dormir antes del partido, en la concentración. Entonces, si estamos hablando de jugadores profesionales a nivel elite en algunos casos, que no pueden autorregular su emoción, su ansiedad para la hora de conciliar el sueño, por lo tanto después eso se repercute en la calidad del jugador. Por lo tanto sí, hoy en día lo que es la psicología del deporte y el manejo de lo que se denomina la personalidad resistente en los deportes de alto rendimiento ya es algo que no se interpela, no se pone en duda. Sí, yo creo que también en el mundo del fútbol hay muchas batallas que recién están comenzando y creo yo que hay muchas cuestiones que van a llevar su tiempo y va a ser muy difícil de cambiar, ¿no? Podemos hablar de esto, Osvaldo, como también te puedo hablar de cuando se trata de políticas de género, también las instituciones que no lo abordan. Digo, el fútbol todavía vive muy atrasado en cuanto a años de lucha que no es constante y que tampoco les importa. Acá lo que importa muchas veces, o en un 90% de las instituciones, es ganar. Un detalle de un oyente, sí. Que así interpretamos también lo que piensa la gente. Dice, la enfermedad de la adicción no es una elección de vida, es una enfermedad crónica, progresiva, y yo después te preguntaría, porque agrega mortal. Vos después me decís cuál es tu opinión, Osvaldo. No puede dejar de consumir en un ambiente de presión, de altibajos emocionales, y si sigue dentro del entorno enfermizo, en el que está inmerso, se complica mucho más su vida. ¿Qué opina de esta? Esto lo dijo, no voy a dar el apellido, Juan Manuel. Bien. Juan Manuel lo pasó. Sí, una de las características que tenemos que hacer en el siglo XXI en cuanto al fenómeno del consumo es la especificidad de lo que vamos a hablar. Porque el siglo XX lo que hacía era englobar. Entonces, las drogas te hacen daño, la droga te mata. Entonces, en realidad, la droga no hace nada. Muchas veces a mí me preguntan, ¿la droga te hace volver violento? La droga lo que va a hacer es predisponer. Es decir, la droga no te va a dar algo que no esté dentro de tu ser. Y por otro lado, cuando hace referencia a que es mortal, existen determinadas modalidades de consumo, como por ejemplo lo que puede ser el alcohol mezclado con psicofármaco, que en una sola experiencia eso te puede llevar a la muerte.
Por ejemplo, intoxicarse con marihuana, que no hay casos hoy registrados en el mundo, no te llevaría a la muerte. Con esto yo no estoy diciendo que hay que hacer apología al consumo de marihuana, lo que estoy diciendo es que hay que hacer una diferenciación del objeto de consumo a la hora de poder decir si ese tipo de consumo puede ser mortal o no. Y después la reflexión en la cual el contexto tiene mucho que ver, estoy totalmente de acuerdo, porque en el siglo XX esto se veía como una problemática individual cerebral. Bueno, hoy sabemos que no es cerebral porque inclusive si tomaríamos fármaco no habría personas que siguen recayendo. Entonces estamos hablando de que es una problemática psicológica, biológica y sociofamiliar, donde muchas veces hay situaciones donde los problemas familiares no se resuelven, la persona consumidora logra la abstinencia, pero como ese problema familiar no se resolvió, ese problema familiar sigue generando estrés, la persona no puede lidiar con ese estrés, por lo tanto vuelve a la recaída. Entonces, existen fenómenos o realidades, si se quiere, que tienen también esta característica. Y con esto, Luis, también quiero como cerrar por lo menos esta reflexión. Esto cuando del estilo de vida, el artículo 3 de la Ley de Salud Mental refiere que las problemáticas de salud mental son una construcción biológica, psicológica, sociofamiliar y en el momento histórico que se vive. Si hoy vivimos en una cultura consumista, que se denomina de esa manera, ¿no? Una revolución consumista, y el sistema tiene toda una ingeniería de neuromarketing para que nosotros consumamos. Mi pregunta es, ¿elegimos consumir o en realidad nos hacen creer que elegimos consumir? Y ahí viene todo un debate muy profundo, donde yo estoy realizando un escrito que es, una cosa es la enfermedad y otra cosa es esconderse detrás de la enfermedad. ¿Por qué? Porque existen realidades, Luis, y el grupo que está acompañando ahí, que las personas eligen como estilo de vida matarse a cuentagota. Es decir, eligen como estilo de vida ser consciente que el consumo que están realizando no solamente que genera un daño biológico, sino que también sociofamiliar, y aún así eligen morirse a cuentagotas de esa manera. Por lo tanto, también eso es un debate, Pero ¿no? Como para diferenciar. ¿Qué quiere decir, Osvaldo? ¿Que eligen por la presión que ejerce todo el contexto y todo lo que se llama marketing y publicidad? ¿O es porque al no tener salida por algunas cuestiones que les va pasando en la vida, se toman de ellas y tratan de salvarse de alguna forma? Son dos miradas distintas. Sí, Luis. Sí, Luis, inclusive como estamos hablando de probabilidades y de procesos estocásticos se llama, ¿no? Proceso probabilístico, esto no es lineal. Entonces, hay situaciones donde las personas, ya es como, a ver, lo pongo en estos términos, ¿no? Como que se entregan. Hay estudios, por ejemplo, del cáncer biológico o del HIV, de personas que están diagnosticadas, que le dan el tratamiento y aún así no lo realizan el tratamiento. No sé si me siguen. Increíble, ¿eh? Sí. Entonces, cuando esas personas que tienen un diagnóstico de HIV y deciden no hacer el tratamiento antiviral, que hoy sabemos que es muy efectivo, ahí encuentran las interpretaciones como dijiste vos, Luis. Esas dos interpretaciones que vos dijiste pueden ser en situaciones. Otras situaciones las personas se perciben que ya está, que se entregan, ¿no? Como un modo de dejarse ir apagándose. Muchas veces reconocer esto en la clínica también después da un criterio de realidad a la familia, baja la resistencia y la ansiedad, porque terminan siendo conscientes que lamentablemente van a convivir con una problemática crónica. Osvaldo, la última de mi parte, estaba pensando, bueno, una situación muy conocida es la de Brian, pero ¿hay mucha adicción en el mundo del fútbol? Bueno, yo te lo valoro muchísimo a esto, porque yo lo he mencionado cuando Brian tuvo el episodio acá en Santa Fe, que fue, bueno, muy voz populi. Entonces digo, a ver, ¿qué nos está invitando Brian? ¿Qué es lo que Brian nos está diciendo? Si nosotros analizaríamos a Brian como síntoma de nuestra sociedad, y no te digo de la Argentina, de la sociedad santafesina, ¿qué nos está diciendo? Y es el camino que vas vos, hay mucho caretaje. El consumo que yo he visto de psicofármaco, alcohol y nicotina dentro del fútbol, del mundo del fútbol, yo quedé sorprendido. Que después, paradójicamente, por mi formación en las adicciones, claro, no me tendría que haber sorprendido, porque evidentemente somos una sociedad adicta, como lo dice un autor, y no somos conscientes de eso, que eso es lo peor de todo. Por eso es importante también este tipo de diálogo o este tipo de convocatoria, por eso yo lo valoro y agradezco, Luis,
porque es un modo también de divulgar y de hacer prevención, Bueno, hablar de lo que estamos hablando. Escuchá, me parece que encontramos del otro lado de la línea alguien que está mandándonos mensajes y dice, yo esto lo digo porque soy un adicto en recuperación Claro. que consumía llorando porque no podía evitarlo, pero gracias a Dios y a un grupo de personas, habla de Narcóticos Anónimos, hace 2 años que cambió mi vida. No solamente dejé de consumir, sino que tengo otro estilo de vida. Y agrega, el adicto no elige consumir. El daño más grave de la adicción en el cerebro es en el sistema de recompensa. Vos me lo vas a explicar a esto, ¿eh? En el cerebro reptiliano, que lo induce a repetir acciones que generan enormes cantidades de dopamina, como las drogas, en vez de otras como dormir, comer, compartir con la gente. Qué interesante esto. Y además, dañan el lóbulo frontal, que anula el juicio. Ese es el lóbulo que tiene el juicio. Lo que no permite tener una alerta en el daño que se ocasionan. Te digo que la tiene clara esta persona. ¿O Sí, no? primero mis felicitaciones porque yo siempre digo que aquellas personas que han podido transformar su estilo de vida en cuanto a lo que refiere al consumismo implica un gran ejercicio mental y de transformación personal. Es así como lo menciona, habría que agregarle, ¿no?, todo lo que genera a nivel sociofamiliar también, porque no es solamente a nivel biológico. Y la primera reflexión es, uno elige iniciar el consumo. La pregunta es, ¿cuándo dejé de elegir? Ese es un debate, ¿no? Porque eso es muy singular también. Cuando uno elige iniciar un consumo, uno lo elige, pero acá donde viene la reflexión, ¿lo estoy eligiendo yo o el sistema me hace creer que lo estoy eligiendo? El inicio estoy hablando, ¿no? En el proceso donde uno va sosteniendo el vínculo con ese determinado consumo, llamámosle alcohol, por ejemplo, uno pierde el registro cuando deja de elegir ese consumo. Pero muchas veces ahí uno no es consciente, entonces ahí es donde la enfermedad atrapa. Y cuando hace referencia al centro de recompensa cerebral, fíjense este fenómeno que también es muy característico. El centro de recompensa cerebral es lo que se llama la vía mesocórtico-límbica, es decir, va desde el cerebro más primitivo nuestro hasta los prefrontales, que es el cerebro de la civilización. Ahí hay mucha liberación de dopamina, que es la sustancia del placer. Toda conducta, escuchen esta, ¿no? En ese núcleo de recompensa, el agua, o sea, ingerir agua, alimentos, el sexo y el reconocimiento de las otras personas, lo que hacen es activar ese centro de recompensa. Por eso, por ejemplo, los corazoncitos de me gusta, cuando tengo 10 corazoncitos me gusta, me pone contento, si tengo 5 me va a poner triste, porque ese es el reconocimiento de los demás. Ahora, miren lo paradójico, toda sustancia o conducta adictiva que uno va sosteniendo, como por ejemplo lo que puede ser el juego compulsivo, actúa en el mismo lugar que el alimento, el agua, el sexo y el reconocimiento de los otros. Entonces, esa conducta adictiva lo que va a hacer luego es sacarnos el sentir el placer natural. Entonces, cuando vos después viene un hijo y te abraza, ya no se te va a erizar la piel, porque estás acostumbrando a tu centro de recompensa a tener picos de dopamina. Entonces, cuando vos te pegás un saque de cocaína o tenés un alcoholismo, libera mucha dopamina, entonces tenés mucho placer. El tema es que eso se cae de manera inmediata, por eso vos tenés que de nuevo volver a ingerir. Ahí está. Y cuando luego vos después tenés que necesitar esa dopamina natural, que insisto, es a través de un cartelito que te puede dar un hijo, no lo vas a sentir de manera intensa. Y de esa manera es donde se empiezan a debilitar los vínculos. Bueno, Osvaldo, lo último, sí, podemos estar 2 horas hablando. Sí. Otro oyente dice, sé que están hablando de drogas, los felicito porque se animan a tocarlo, pero ¿puede pasar lo mismo? Pregunta, sé que la diferenciación entre una droga, pero también una adicción. Con lo que me pasa, porque muchas cosas que leíste recién de este señor que te mandó un mensaje, me describe a mí igual, pero con el celular. No puedo superarlo. ¿Puede ser, salvando la distancia, parecido? No, bueno, o sea, mis felicitaciones también para esa señora, porque es lo que se denominan las adicciones limpias. Es decir, se está empezando a estudiar. Primero, aprovecho la jugada. Antes de los 2 años no metan a un chico, a una chica, a un niño, a las niñeces frente a las pantallas virtuales. Antes de los 2 años ya se está estudiando que va generando una neurodegeneración similar
a los consumos de sustancias, por todo lo que tiene que ver con la imagen y con toda la estimulación para un cerebro que todavía no está preparado para poder procesar y adaptarse a todo eso. Y por otro lado, el consumo de celular, de internet, ya está comenzando a verse como una de las problemáticas que vamos a empezar a tener que convivir en los próximos años. Porque si empezamos a dividir el tiempo de uso de estar frente a la pantalla, inclusive hay redes sociales que ya tienen el tiempo, estamos hablando de que el promedio de las personas pasamos entre 4 a 6 horas conectados. Entonces imagínense, si trabajamos más la conexión y el dormir, es como que se está empezando a generar una dependencia. Es similar la matriz, es un consumo y de la misma manera pasa con las relaciones también, el consumo de relaciones. Osvaldo Chiarlo se llama, escuchen bien, es psicólogo, director de la Fundación Abra, y nos dio una clase magistral, porque la cantidad de papás y de gente que está, mira, hay mucha gente que dice, no sé si tocaron también, claro, vamos a hacer algo, lo vamos a reiterar este reportaje, porque brinda un montón de herramientas para que mucha gente del otro lado, no digo que se va a salvar, pero por lo menos sabe que estas cosas pueden pasar. Y acá hay una persona que recién llega a cualquiera de las plataformas, recién nos empieza a escuchar, dice, pido primero disculpas, Luis, recién me engancho. ¿Esto también se puede sumar para el cigarrillo? No lo puedo dejar hace 45 años, tengo 58 y tengo 6 stents. Entonces esto tiene que ver con lo que decías recién, que hay gente que recibe medicación para solucionar, por ejemplo, un tema grave y por más que le estén diciendo, mira, con esto te vas a curar, no lo hace. Y acá esta persona ya tiene 6 stents y no puede dejar el cigarrillo. ¿Y qué hace entonces? ¿Qué tiene que hacer Osvaldo? No, ahí ya no es el porqué. Ahí ya viene un posicionamiento. Primero yo invitaría a que pueda justamente tener un espacio de reflexión en no el porqué. El porqué le está pasando lo que le pasa o el porqué no puede dejar el tabaco, sino el para qué. El para qué él tiene que seguir estableciendo un vínculo con un objeto que lo autodestruye de manera más rápida que el vivir. Y el para qué muchas veces implica una reflexión profunda de poder aceptar y de poder aceptarse. Insisto, yo hago una analogía como muy dramática, pero cuando uno recibe la noticia de que va a tener un cáncer y que ese cáncer es de grado 3 a 4, que sabemos lo que significa, lo que tiene que hacer uno ahí es rever cómo va a continuar los próximos los próximos días o meses que le quede de vida. Lo mismo sucede con estas situaciones. Es aceptar y aceptarse de que hay personas que van a convivir con esto, Luis. El camino es un poco por ahí. Es decir, es paliativo luego el acompañamiento. Sí, pero es difícil para la persona y para su entorno. Porque vos sabés que se va desgranando. Es como algo que de repente lo veías lúcido, con ganas, con fuerza, y lentamente o la adicción o la enfermedad terminan por mostrarte una persona que ya no es la misma con el paso del tiempo. Y eso golpea, Osvaldo, ¿no? Tiene que haber, herramientas muy, muy importantes para poder superar tamaña situación de frustración, porque le gusta, porque la vida te propone cosas lindas o difíciles, pero hay que encontrar herramientas para poder sobrellevar eso. Es muy triste, es muy doloroso y principalmente porque también el sistema sanitario nuestro no está actualizado para abordar la problemática como se tiene que abordar la contemporaneidad. Entonces, en aquellos casos donde estamos hablando como lo que estamos hablando ahora en esta última reflexión que estamos haciendo, Luis, es donde uno tiene que hacer el acompañamiento a la familia y no tanto al usuario identificado, porque el usuario identificado es el que porta la enfermedad y es el que evidentemente ya no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Entonces todo el corsé terapéutico tiene que ir para la familia. Lo que pasa es que nuestro sistema, sí, el paciente identificado no deja de drogarse o no viene a la consulta y bueno, nosotros no podemos ayudar. Eso era siglo XX, hoy en el siglo XXI existe toda una guía de trabajo para lo que es lo sociocontextual.
Entonces sí, pero es muy doloroso y triste, Luis. Si bien no es en la mayoría, la casuística no es la mayoría, al contrario, es la minoría, pero es muy triste y doloroso, porque es algo que es incomprensible, es como decir, pero ¿cómo te está matando y lo seguís haciendo? Y lamentablemente es así. Bueno, queda abierta la posibilidad, Ale, Adriel, Facu, de una nueva charla. Sí, lógico. Sí, es muy interesante, Osvaldo. Cada vez que sale al aire es muy interesante escucharlo, sobre todo primero por la conciencia, segundo por el mensaje y tercero para seguir concientizando. A mí me parece, porque es muy reiterado también, Osvaldo, esto a mí me gustaría que como psicólogo, como tipo que sabe mucho, que has tratado, no solamente digo por la exposición que tiene Brian, sino también diferentes personas, un mensaje para la sociedad del fútbol más que nada, ¿no? Donde por medio de las informaciones a mí me toca muchas veces leer comentarios y gente que te escribe, y decir, ya está, basta, dejen de contratarlo, siempre lo mismo, siempre, y nadie se da cuenta que el intentarlo es parte también de tratar de ese obstáculo que tiene todos los días y que seguramente va a tener ese obstáculo durante toda su vida para tratar de llegar a la recuperación. Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo. Queda abierta, te lo pido, la posibilidad para alguna charla más extensa en otro momento, porque de verdad uno nota la cantidad de mensajes y algo está fallando. Algo están necesitando muchas de estas personitas y no son cualquiera, son seres humanos y hay que prestarle atención. Hasta la próxima. Luis, un gran placer. Para mí es un gusto enorme poder, a ver, es la primera vez en mi vida que yo tengo una conversación con vos. La verdad que agradezco mucho. Sé lo que sos en cuanto a los medios de comunicación para la región, así que muy valorado por eso. Y ponételo al hombro, Luis, porque vos tenés muchísima llegada. Por lo tanto, poner esta problemática al hombre para divulgarla de los medios de comunicación, te puedo asegurar que vas a estar haciendo un montón. Así que yo encantado para la próxima cuando ustedes gusten y agradecer un montón a todo el equipo. Edgardo, un taxista, termina mandando este mensaje. Por favor, Osvaldo, Aire, déjenme decirle 3 palabras y pone en mayúscula y en negritas. Gracias, gracias, gracias. Así que cortá y sentite contento de que sirvió y mucho esto. Se me eriza la piel, así que agradezco. Agradezco por eso, Luis. Hasta siempre. Un abrazo, Osvaldo. Osvaldo Chiarlo, psicólogo, director de la Fundación Abra. Una lección de vida. Sí, y la cantidad de mensajes, Luis, ¿eh? Y me quedo con uno que decía, para el adicto la lucha es diaria, entonces vos pensás solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y así dar pasitos pequeños, ¿no? Vamos a tener que tomar esto como una bandera. Y digo, no estar todos los días, pero por lo menos darle una semana, todos los días un espacio cada semana, porque me parece que estamos colaborando, somos un medio de difusión y los medios de difusión bien utilizados son una herramienta valiosa. Facu, ¿cuándo regresemos?